para muchos, pues es completamente un mito. Sí. Pero he de decirles que este objeto ha sido en definitivo uno de los más buscados en la historia. Es uno de los objetos más legendarios del folclore judeocristiano, islámico, esotérico, ufológico y de todo. Pero de este mundo como tal, pues no se conoce nada exactamente como esto. Ponle el nombre que quieras. ¿Sí? Pero sí hace alusión a algo maligno. Pues, Algo extraño, algo por lo sobrenatural, Ajá, algo exacto. raro, pues, ¿no? Muy pronto la Marina de los Estados Unidos solicitó examinarla. Fíjate hasta qué punto llegó esta esfera. Era descrita como una cabeza barbuda, con ojos brillantes. Otras veces como un objeto mágico o sagrado que les hablaba. ¿Cómo llegó ahí? No sabemos. Es el único mapa, y ojo, único mapa completo que tenemos del cielo antiguo. Quien lo tocó sin guantes sufrió quemaduras internas inexplicables, Como radiación. como un tipo de radiación. Como radiación. Como que pierdes un pedazo de un fragmento de ti. Wow. Y es porque tal vez si no estás listo para conocer la gran obra. Viene desde Sumeria, viene desde Göbekli Tepe, viene desde la Atlántida y viene incluso hasta civilizaciones no humanas o extradimensionales. ¿Qué onda, Minor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en otro episodio más, o más bien en otro iceberg En más. otro iceberg más. El día de hoy traemos un tema muy interesante que seguramente a la gente le va a encantar escuchar, porque a nosotros nos gustan mucho estos temas, Sí, como que sí. se han vuelto parte esencial de este proyecto. El día de hoy vamos a hablar de un iceberg en concreto que va de los objetos más buscados del Sí. mundo. Y por lo general estos objetos están malditos, pueden cambiar la realidad algunos. Tienen cosas muy raras y algunos incluso hasta son leyendas Sí, prácticamente. y ahorita vamos a ver qué tan leyendas son unos, porque hay unos muy interesantes. Sí, sí. Ahorita hablaremos más de eso, Sí, pero bueno, señor. los invitamos a todos a que se queden hasta el final de este gran iceberg, porque se va a poner muy bueno en las profundidades, así que quédense hasta el final. Si eres nuevo, si eres nueva, te invitamos a que te suscribas, que nos sigas en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. A mí me puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram y a buen Mike y Mike está atrás en los controles como MyGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan. Así es. Así que guarden su respiración porque vamos a adentrarnos en el iceberg. Así es. Esa la acabo de escuchar, fíjate, ¿Ah, en sí? un iceberg que escuché y dije, la voy a aplicar. Está buena, La voy a está buena, aplicar. me gusta. Oye, antes de empezar, hay una, o sea, hay algo en específico que me gustaría mencionar porque sé que la gente igual va a decir por qué no metieron eso en el iceberg y no va a estar. A ver. Y lo quiero decir porque ya tenemos un episodio de eso, pero creo que el Arca de la Alianza es una de las cosas que más se menciona en este tipo Sí. de icebergs o de este tipo de temáticas. En definitiva estoy de acuerdo que ese es el objeto yo creo que más buscado Sí. del mundo, por lo menos hasta donde lo conocemos, ¿no? Históricamente hasta donde lo conocemos. Yo creo que está ese y el Santo Grial, Puede Entre ser. esos dos. Y algunos dicen que es lo mismo. Es que ese es el, Entonces, ese es el problema. Sí, porque el arca termina siendo como un tipo de cofre que contiene quién sabe qué. Hay unas versiones, pero realmente decidimos no incluir a este porque es el tope del tope, es lo más buscado del mundo. Es una mención honorífica, ¿no? Sí, es una mención honorífica y bueno, y esto para adentrarnos en el primer nivel. A ver, vámonos al primer nivel. Bueno, vamos al nivel 1. En este nivel yo te traigo de hecho algo que también puede ser, digamos que algo muy similar a esa mención honorífica, pero no es tan mencionado yo creo que popularmente. A ver. Estoy hablando de un objeto llamado la lanza de Longinus. Ay, sí. La lanza de Longinus, lamentablemente para el público en general, no tiene un episodio aquí público en el canal porque, bueno, lo llevamos a otra sección. Eso ya lo hablamos, sin embargo, lo traemos a este iceberg porque es sumamente importante. Y este objeto remonta desde el año 33 después de Cristo. Esa es la parte más interesante porque estamos hablando, sí, de un objeto que tuvo contacto con el mismísimo Mesías, Jesús de Nazaret. Bueno, se dice que este objeto lo portó un soldado
un soldado de nombre Longinus, Ujú. que de hecho es quien atraviesa a aquel hombre crucificado, aquel Mesías que yacía ya pues sin vida, supuestamente sin vida en ese momento, y para confirmar si realmente estaba sin vida, pues pincha su costado y de él pues brota agua y obviamente sangre también. Ujú, ujú. Dice la leyenda. Esto es lo que cuenta la leyenda. Con el paso de los siglos, esa lanza se convirtió en una leyenda que podríamos decir que es una leyenda viva porque realmente, históricamente, esta lanza fue muy buscada. O sea, de verdad sí fue una realidad en las crónicas más antiguas. Hay muchos personajes que tuvieron contacto con esta lanza supuestamente Ujú. y hay quienes afirman que aquel que posea esta lanza tendrá un poder absoluto, un poder que muchos hombres en la historia habrán buscado seguramente. De hecho, se dice en concreto 3 cosas de esta lanza. Número 1, que a quien la porte le otorgará todas las victorias en batallas, Ujú. el dominio sobre las naciones e incluso protección divina hasta el día de la traición o la pérdida. ¿Y a qué me refiero con esto? Que el portar la lanza realmente no es gratuito. El poder contiene también un costo. Aquel que la porte y la pierda, con la pérdida del objeto, pierde la vida también. Ujú. Ese es una de los mitos, de las grandes leyendas. Y hay diversos personajes que supuestamente la buscaron y la encontraron. Hay quienes dicen que, por ejemplo, Constantino el Grande la portó. Él convirtió al cristianismo tras una visión celestial, como históricamente se menciona. Recordemos que este señor fue el autor del concilio de Nicea. Exacto. Él cristianizó, digamos así, Ujú. al imperio romano. Exacto. Es muy Entonces, importante. es un personaje sumamente importante y por lo cual también se asocia directamente que en aquella época cuando, bueno, la búsqueda de objetos sagrados obviamente empezó a efervecer en las primeras décadas posterior a Cristo. Ujú. Se piensa que la lanza terminó en manos de Constantino y supuestamente durante muchos años no lo usó en batalla como tal, pero la usó como un símbolo sagrado, como digamos que él de alguna forma también estableciendo que su palabra tenía un valor sagrado, ¿no? Y la lanza fue parte del discurso que él iba a dar. Obviamente que la lanza en algún momento se sabe que la deja de tener y en algún momento él pierde la vida, Sí. pero posterior a esto Carlos Magno también fue uno de los personajes que supuestamente buscó la lanza y la llevó, según algunas crónicas que hablan de una historia alternativa de Carlos Magno, a 40 batallas distintas. Y jamás fue derrotado en ninguna de estas batallas. Al morir, supuestamente, es cuando él pierde la lanza, obviamente porque fallece. Ok. Él la usaba en batalla, la danza. Él se la supone. usaba en batalla. Ok. Algo pasa al momento que él fallece, porque también podía pasar esto. Cuando tú falleces, la lanza pues queda a su merced nuevamente, ya no hay un dueño. Ujú. Y con ello, cuando tú mueres y pierdes la lanza, todo aquello que has logrado también se pierde. Entonces, cuando él fallece, el reino, básicamente su reino, se fragmenta. Ujú. Y esto pues muchos lo atribuyen al poder mágico de la lanza, ¿no? Después de él hubo otro señor llamado Federico Barbarroja, que en la Tercera Cruzada la sostuvo hasta que cayó en un río y supuestamente fallece ahogado después de haberla perdido. Todos ellos de alguna forma pues ascendieron con la lanza y luego cayeron al perderla. Ujú. Hay un Ujú. patrón y eso es lo que muchos no mencionan acerca de este objeto. Es por ello que ha sido tan buscada y a la vez tan encontrada y tan perdida Sí, nuevamente. porque se supone que ahí está, ¿eh? O Sí. sea, se supone que una iglesia la tiene. Se supone. Y digo así tan ambiguamente porque hay como 3. Hay como 3. Hay como 3. O sea, realmente ninguna es la original, se supone. Exacto, porque la lanza siempre ha sido buscada y nunca ha sido encontrada porque siempre parece tener una vida propia o algo que la aleja siempre de aquel que quiere poseerla. No se deja domar por Sí. absolutamente nadie. Tiene una mística muy parecida que para los amantes de Tolkien nos apasiona, ¿no? Como Sí. el anillo único, ¿no? Sí. Pero Es algo muy por el estilo. De hecho, yo creo que en parte puede estar inspirado A lo porque mejor. contiene también esta maldición, ¿no? Hay este patrón que, digamos que el hecho de victorias,
poder, protección y luego pérdida, es básicamente como algo que se ha detectado cronológicamente en la lanza para aquellos que la tienen. Pero en el instante que esta, pues digamos que se roba o de alguna manera se pierde, puede pasar a causar más desastres alrededor de los que realmente solamente el portador tuvo. Eso es otro de los puntos interesantes, porque supuestamente está afectado a diversos reinos, diversos gobiernos a lo largo de la historia y no nos hemos dado cuenta. Y de hecho, en 1912, un señor llamado Adolfito, pues vagando por Viena y obsesionado con todo lo que fuera el misticismo germánico, esto que pues en algún punto iba a terminar tal vez cegándolo de poder, lo haría buscar los objetos más sagrados de la historia, incluido, muchos dicen, el Santo Grial, incluido el Arca de la Alianza, pero uno de los objetos que se dice que sí pudo obtener fue la mismísima lanza de Longinus. Y de hecho sí cumple también el patrón, porque él se hace de la lanza porque en el museo donde supuestamente estaba la original, él se obsesiona. Museo de Hofburg. En Viena, ¿no? Sí. Él va y de repente cuando agarra el poder, siendo el canciller de Alemania y todo esto del Partido Nacional Socialista, él pues, saquea este museo, ¿no? Así es. Y se hace supuestamente con la lanza. Así es. De hecho, según Trevor Ravenscoop, él escribe una crónica, un libro más bien, dedicado a la lanza del destino de 1973. Es aquí donde de hecho es por primera vez mencionado este contacto del señor Adolfo con esa obsesión, con la fuerza antigua que tenía esta lanza. De alguna manera creía que esta le permitiría ganar pues aquella batalla que se estaba llevando a nivel mundial. Sí. En 1938, durante Anschluss, Adolfo, no quiero decir el nombre, invade Austria y confisca la lanza. La traslada a Nuremberg, donde la coloca en una bóveda secreta, y muchos de sus oficiales de confianza eran, sabemos, ocultistas como Heinrich Himmler, etc. Creían que la lanza sellaría este dominio del Tercer Reich, pero la maldición no tardaría en activarse, porque sabemos que el 30 de abril de 1945 las tropas estadounidenses recuperan la lanza supuestamente, o por lo menos confiscan muchos de los objetos de Alemania, y ese mismo día es cuando el señor Adolfo pues se quita la vida. Se quita la vida. Y creo que de hecho cuando él se hace de la lanza en el 38 es cuando empieza a movilizar sus tropas para hacer ya activamente un ataque a Polonia, que era lo que iba a ser el inicio de la Segunda Mundial, ¿no? Así es. Con esa confianza. Sí. Y bueno, en realidad esta es una de las últimas crónicas que realmente se sabe del contacto directamente con personajes históricos en batallas, en conflictos, etc. Se ha comprobado que la lanza de Hofburg contiene hierro, bronce y plata. Y dentro hay un fragmento de clavo, que podría ser uno de los utilizados en la crucifixión. Es por esto que ha sido, digamos que la lanza más aceptada dentro de estas otras que existen también. Las partes más antiguas datan entre los siglos 7 y 8, cosa que obviamente no coincidiría. Pues no coincidiría, aunque son muy antiguas, no coincidiría. Exacto, aunque pues sí, hay componentes que podrían ser más antiguos, pero podría ser otra de las opciones que la lanza que vemos en este museo sea modificada tal vez, y que sí se trate de elementos de la lanza antigua, probablemente. Pero lo que sí es que el día de hoy esta lanza pues ya no es lo que era antes, o por lo menos aquella lanza que se mencionaba en las antiguas crónicas donde se hablaba de este misticismo y esta maldición, pues ya no existe entre nosotros, por lo menos no en este tiempo. A mí me gusta mucho el tema de la lanza, porque se me figura tanto a este objeto mágico de las películas en el que el malo se quiere hacer de ella, ¿no? Para controlar el mundo y todo. Es fascinante la historia, porque el pensar que tiene un gran poder es obvio, pero al mismo tiempo hay que recordar de dónde extrajo ese poder. O sea, esta lanza fue la que al final de cuentas acabó con la vida de Cristo. Entonces no es tan buena, pues. O sea, no es así como digamos, el santo sudario o estas cosas que son más
Pues apegadas a la conexión terrenal de Cristo Exacto. en la tierra. Y sobre todo que no llevan este castigo, pues. Y aquí le voy a pedir al Mike que nos ponga aquí las portadas de la saga secreta en donde hablamos largo y tendido acerca de la lanza de Longinus, porque es una saga secreta que está solamente disponible para los miembros del canal. Así es. La hicimos hace mucho, así que algunas personas probablemente ya la vieron, pero si tú eres nuevo, pues te invitamos a que entres a la sección de los miembros del canal, que está ahí, pues aquí en el link de cada capítulo que sacamos, una pequeña descripción, le picas y ahí te metes. Y la puedes ver. La verdad vale mucho la pena. Bueno, esta es la primera del nivel 1. Empezamos fuertes. Sí. Empezamos fuertes. La que yo te traigo para el nivel 1 también fíjate que es un tema que debatimos en algún momento para hacer capítulo. Ok. Sin embargo, ahorita vamos a averiguar por qué no lo hicimos, pero fíjate, hay un objeto clave dentro de esta historia que hoy en día no se ha encontrado y que, a diferencia de otros, yo creo que le hace falta más investigación, porque de verdad no se sabe mucho. Y estoy hablando de la tumba de Cleopatra. Claro. Mira, a bote pronto a todos nos suena Cleopatra, ¿no? Sí. Pero en realidad no sabemos o no tenemos no somos conscientes de lo importante que fue Cleopatra para la historia, pues. Entonces, a mí, mientras más estaba leyendo acerca de este objeto, que es la tumba, digámoslo de esa manera, yo decía, es que esto se tiene que saber, esto se tiene que saber. Les voy a dar un pequeño contexto solamente para entender por qué esta tumba es tan importante, pues, ¿no? Cleopatra fue la última reina de Egipto, así se las pongo. No ha sido hallada su tumba, pero es uno de los mayores misterios, pues, que existen. Porque fíjense, Cleopatra, ella fallece en Alejandría. Okay. En la ciudad de Alejandría. Hoy en día, esta ciudad, es ahí donde estaba el palacio de Cleopatra y es donde supuestamente está el mausoleo donde también se cree que está enterrado Marco Antonio. Esta ciudad fue muy importante en las épocas del Imperio Romano, pues, ¿no? Sin embargo, hoy en día grandes sectores de la ciudad están ahora bajo el mar, güey. Algo muy parecido a Dwarka, pues, ¿no? Allá en la India. Pero están bajo el mar Mediterráneo, incluyendo, pues, este antiguo mausoleo y este antiguo palacio de Cleopatra. Y aunque se han hallado estructuras sumergidas por ahí, columnas, esfinges, bloques con jeroglíficos, que es bien interesante ver cómo una ciudad romana tiene esos elementos egipcios. Es muy loco porque, de hecho, Cleopatra es por eso es tan importante, porque hizo ese vínculo con el mundo, pues, mediterráneo y el mundo como en esos entonces civilizado. Era como el contacto del mundo antiguo y el mundo moderno. Claro. Esa relación que había entre Cleopatra y aquellos que eran los Césars, pues, ¿no? Hoy en día no hay registros arqueológicos claros acerca de la tumba, a diferencia, digamos, de otras tumbas reales egipcias. No existe un registro textual o inscripciones que indiquen la ubicación de esta tumba, ¿no? Lo que se conoce, ahora sí que proviene de fuentes nada más romanas, o sea, como que egipcias no hay realmente una descripción, pues, ¿no? En las fuentes romanas y en las griegas, como las de Plutarco, quien menciona que Cleopatra fue enterrada con gran pompa en el mausoleo que había construido ella misma, pero sin especificar el lugar exacto. Entonces, esto ha abierto una gran pregunta en los historiadores, pues, ¿no? Porque si los textos nos describen pues, digamos, un funeral así, pues, muy grande y un mausoleo majestuoso, pues, ¿dónde está? Porque sería evidente dónde está, ¿no? Claro. Ahora que las construcciones modernas están obstaculizando las excavaciones, pues es todavía más difícil, porque además de que gran parte de los sectores de la ciudad de Alejandría son ahora pues, ruinas subterráneas, la ciudad que queda todavía en pie, pues está construida otra ciudad arriba, que es la moderna, la de hoy en día, la que es turística y todo esto. Muchas de esas zonas de interés arqueológico están debajo de edificios, calles o barrios enteros, cosa que pasa mucho en estas ciudades tan antiguas, pues como Londres, París, etcétera, ¿no? Que son como por capas, ¿no? Hay una hipótesis muy que parece ser como la más aceptada hasta el día de hoy, que es en dónde se encuentra esta tumba. Es una hipótesis que nació en 2005, que dice que la arqueóloga Kathleen Martínez, ella ha excavado en el templo de Taposiris Magna.
Sí. a unos 30 kilómetros al oeste de Alejandría. Sí, había escuchado de ella. Sí, es como la más Ajá, la más- aceptada. ¿Y sí. por qué es la más aceptada? Porque ella no encontró el cuerpo. O sea, no encontró ni el mausoleo, ni encontró así la momia, como quien dice. Pero encontró un edificio con monedas con el rostro de Cleopatra por todas partes, estatuillas egipcias y griegas, túneles subterráneos y momias con lenguas doradas. Entonces Ok. es como, es quien mayor avance ha tenido en el tema. es el más aceptado porque dicen, pues, es que si estamos viendo todos estos elementos que coinciden con Cleopatra y con Roma, pues tiene sentido que aquí sea, pero pues no está aceptado completamente. Pues algunos arqueólogos egipcios como Sahis Hawass creen que es improbable que una reina se haya enterrado en un templo común y corriente, ya que no era costumbre pues de la época. Sin embargo, pues ahí están las pruebas, pues, ¿no? Ahora, hay otra posibilidad, ¿no? Que es, ¿qué hubiera pasado si dicho mausoleo, dicha tumba se hubiera destruido? El mausoleo, pues se supone que fue saqueado durante algunos conflictos bélicos romanos posteriores a la caída, pues, ¿no? Y dicen que fue destruido durante una expansión del cristianismo, etcétera, pues, ¿no? Sin embargo, pues tampoco se ha confirmado. Pero ahora, dicho esto, ¿por qué es realmente importante esta tumba como tal? El hecho de que no se haya encontrado. Bueno, muy sencillo, y es algo que a mí me encanta, es algo que a mí me fascina este tema, ¿no? Porque parece ser que el hecho de que no se haya encontrado la tumba de Cleopatra al día de hoy es porque el mismo Imperio Romano quería borrar la imagen de Cleopatra. Ok. Querían cambiar la historia. O sea, de alguna manera a Cleopatra la veían como una amenaza para la soberanía de Roma. Entonces, cuando llega además el cristianismo años después, con Constantino el Grande, dicen, pues es que Cleopatra realmente estaba adorando a dioses paganos, a dioses que no son los nuestros. Entonces, dentro de la reestructuración política de una Roma en ascenso y dentro de un cristianismo también en ascenso primigenio, pues no les convenía, como de alguna manera, inmiscuirse tanto con otras culturas como la egipcia. Sí, se iba a perder mucho la idea. Sí, porque en esencia Egipto siempre ha estado marcado por sus enigmas, ¿no? Por Pues incluso el tema, digo, del libro de los muertos, por ejemplo, Sí. de cómo ellos ven la vida, te das cuenta perfectamente que toda la esencia de la cultura del antiguo Egipto estaba meramente ligada con su fe o con sus cuestiones de las deidades, ¿no? Cosa que cuando llega el cristianismo, pues todo eso es considerado pagano y lo tienen que expulsar. Y fíjate, Cleopatra no fue solo una reina, ella fue la última faraona del antiguo Egipto, lo que conocemos como el antiguo Egipto, pues, ¿no? La última heredera directa de Alejandro Magno, güey. Sí. O sea, fíjate la conexión que había ahí, es un peligro, o sea, porque estás juntando, como te decía ahorita, la antigüedad y lo moderno, pues, ¿no? Además, ella era amante de Julio César y de Marco Antonio, también grandes gobernantes en la Roma, cosa que también de alguna manera comprobaba las corrupciones dentro de las grandes esferas, pues, ¿no? Además, era un símbolo de resistencia cultural frente al Imperio Romano, porque Roma estaba arrasando con todo, pues, en esos años. Entonces, el hecho de que Cleopatra se haya infiltrado tan arriba en las esferas políticas de esta Roma significa, pues, que se estaba infiltrando como la cultura egipcia para prevalecer en la historia, pues, precisamente. Cosa que cuando llega el cristianismo se cae completamente, pues. La falta de la tumba de Cleopatra no es nomás un misterio arqueológico porque no sabemos dónde está, sino que está ligado directamente al colapso de Alejandría, que era una de las ciudades más avanzadas de su tiempo, a la destrucción de la biblioteca de Alejandría. Donde también, podría estar también la información esta. donde yo digo que estaba. Sí. O sea, donde yo digo que ahí se guardaba todo lo que era la historia prediluviana. Los datados. Todos los datados, todo lo que decimos de que es que no se empezó a registrar la historia hasta el 6000. No, yo creo que sí. Solamente que quedó ahí en la biblioteca de Alejandría, que, bueno, es un lugar que se incendió, pues, ¿no? Dicen. Además, está ligado también al ascenso del cristianismo, que persiguió a los cultos antiguos como el de Isis, el de Osiris, al de todos estos dioses,
al que por supuesto que Cleopatra estaba asociada. Pues. Entonces el hecho de no dejar que se busque esta tumba por miedo a lo que se puedan encontrar allá adentro y que reestructure como la historia que nos contaron, es muy importante, güey. Por eso a mí me encanta este tema de la tumba de Cleopatra. Sí, es muy curioso que en el antiguo Egipto existieran tantos personajes que hasta la fecha, hasta el día de hoy, conocemos un poco de quiénes fueron, de su historia, pero no existen hallazgos arqueológicos más allá de algunas figurillas por ahí, monedas, como dices. Porque también está el caso de Nefertiti, también que no se ha encontrado dónde está la tumba. Esa también es uno de los grandes. Es un enigma grandísimo, al igual que también lo fue Tutankamón, y ya ves si lo encontraron, sí. ¿no? Es como que parece ser que nos dan información de un antiguo Egipto como algo que fue punto y aparte de todo lo demás, ¿no? O sea, como que nos dicen, ay, miren, se encontró esto en el antiguo Egipto y es como muy místico y todo, pero no lo sitúan, pues, en lo que es la cronología de los hechos como tal, pues. Claro, esa es la parte que hace complicado todo el hallazgo y que seguramente va a mantener el enigma muchos más años y décadas incluso, o tal vez nunca sepamos realmente dónde yace el cuerpo, pues, o la tumba por lo menos, o los restos de algo, de lo que fue Cleopatra. Pero bueno, con esto pasamos al nivel 2. Venga. En el nivel 2 te traigo algo que la verdad lo hice a propósito, porque en el iceberg de los textos prohibidos en este nivel, yo te traje un texto que tenía un título bastante curioso. Y ese texto, el día de hoy, se convierte en un objeto, porque este objeto es una espada. Una espada de nombre Excalibur. Sí. Y como en el nivel 2 del iceberg de los textos prohibidos te hablé de Excalibur, el texto, ahora te hablo del objeto. ¿De qué se trata? Y bueno, esto es mucho antes de los reyes modernos, mucho antes incluso de que Inglaterra fuera Inglaterra. Se hablaba de una tierra que era básicamente mágica, ¿no? O sea, no había un trono, no había reyes, era un lugar, era algo que, pues básicamente una tierra mágica donde existían cosas sagradas y cosas que estaban conectadas con algo del más allá. Una Magonia cualquiera. Excalibur no era solamente un arma, era un símbolo de algo que iba más allá, como un poder, un simbolismo de algo que podría ser incluso ligado un poco con lo divino, pero no necesariamente divino, porque te digo, no era exactamente algo religioso. Ahí es donde hay como muchas contradicciones, porque se habla de una espada que estaba clavada en una piedra, otras que una espada que emergió de las aguas. Ahorita voy a contar las historias, ¿no? Pero bueno, una de estas versiones, o la que seguramente muchos conocemos por cultura popular, es la espada incrustada en esta roca, ¿no? Ubicada en el patio de una iglesia olvidada en Inglaterra. Sobre ella hay una inscripción grabada en un idioma antiguo que decía: quien logre arrancarme de esta piedra será por derecho el rey verdadero de toda Britania. Y durante años cientos de hombres intentaron sacarla, como sabremos. Esta leyenda que muchos hemos visto a lo mejor en películas de Disney o no sé. Sí. Es que esta historia de hecho fue de aquellas primeras historias que Walt Disney compra, ¿no? Para reinterpretar. La reinterpreta. Y bueno, todo esto sucedió durante muchos años. Hombres iban fornidos, grandes y supuestamente que habían incluso ganado batallas. Hombres buenos, hombres malos. Fueron de todos tipos de hombres. Pero un día un joven llamado Arturo, criado sin un linaje real, fue guiado por su maestro Merlín hasta la espada. Con tan solo un tirón, sin ningún tipo de esfuerzo, el metal básicamente cantó, el viento se detuvo y el destino del reino cambió para siempre. ¿Era Excalibur la espada de la piedra? Algunas leyendas dicen que sí. Otras dicen que esa espada se rompió en una batalla posterior y la verdadera Excalibur llegó tiempo después. Tras la destrucción de la primera espada en combate, Merlín condujo a Arturo a un lago cubierto de niebla. Allí, en medio del agua quieta, una mano femenina emergió sosteniendo una espada brillante como el sol. Era Excalibur, entregada por la dama del lago.
Este era como un ser místico muy similar a lo que podría ser una sirena, De río. pero algo más mágico todavía. O sea, no estamos hablando de algo tal vez tan físico, tan... Yo me lo imagino como una reina del bosque. algo muy por el estilo. Algo que venía de otro lugar, evidentemente. Quizá era un ser elemental o quizá era algo más, ¿no? Que podríamos interpretar hoy en día como un ángel. Esta versión sostiene que Excalibur no fue forjada por humanos, sino por fuerzas sobrenaturales, es decir, que provenía de Magonia, o de algo así, ¿no? O sea, de un lugar donde lo que llamamos el día de hoy como el mundo férico, donde están la isla Brasil, ¿no? sí, donde hay pues elfos, druidas, hadas y todo esto que está encantado, ¿no? Depende a quién le preguntes, pues en ese lugar es donde se creó esta espada mítica. La hoja cortaba hierro como mantequilla. Nunca se oxidaba, nunca perdía filo y emitía una luz blanca que cegaba a los injustos. Más allá del filo, Excalibur era un objeto que tenía un poder espiritual y según los textos antiguos y las tradiciones esotéricas, tiene una conexión con el Grial. Ambos eran herramientas del plan divino. También algunos decían que tenía una propiedad moral, o sea, no podía ser empuñada en combates por personas malas o traidores de alguien, ¿no? Es que cuando ponen eso en las historias, por ejemplo en el Arca de la Alianza, pues no, que también de que a los merecedores de Tierra Santa, es como, ya le estás dando un bando. Una connotación sí, directa hacia inclinarse a alguien, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, del Arca de la Alianza, pues los persas eran los malos. Pero pues para los persas, ellos no creen que son los malos. Pues. O sea, está bien loco esa parte. Bueno, sí, o sea, realmente yo creo que es algo que siempre se ha pensado en torno a los objetos que atraen propiedades, como que traen ese coste, que tienes que ser alguien o algo para poder merecerlo. También decían que tenía una conciencia dormida, es decir, que la espada, algunos afirmaban que respondía con energías de las emociones del portador. De alguna manera se conectaba con aquel que la empuñara. Y bueno, cuando Arturo, tiempo después, fue herido mortalmente en la batalla de Camlan, pidió a su caballero Bedivere que devolviera la Excalibur al lago. Bedivere lo intentó, pero no pudo hacerlo. La codicia lo venció. Hasta que en el tercer intento lanzó la espada al agua. La dama del lago la recibió, su brazo emergió para tomarla y luego desapareció. Desde entonces la espada nunca ha sido vista otra vez. Pero hay quienes afirman que volvió a dormirse en las aguas esperando al próximo elegido. Y bueno, hay investigaciones en torno a esta historia, ¿eh? Porque Esto es una historia. Esa es la leyenda, Eso ¿no? es una leyenda. Fíjate que yo hace unas 2-3 semanas, prendí la tele y puse estaba así navegando en la tele, pues, ¿no? En la televisión, así, en la televisión del cable. Y me detuvo un momento en el canal de History Channel. Y fíjate que estaban dando un programa precisamente de la Excalibur. De la Excalibur. No de la Excalibur, sino de la historia del Rey Arturo. Porque también pues no se sabe si el Rey Arturo fue real o Merlín o también. Merlín sí fue verdad. Y estaban como así en unas planicies hay preciosas. Hay quienes dicen que toda esta historia sí fue real. O sea, sí hay es que realmente todo, o sea, las crónicas hablan de lugares reales. Sí, es como la Biblia. Y hechos que sí pasaron, batallas que sí sucedieron. Entonces, es un poco complicado realmente saber qué fue verdad y qué no. Obviamente que hay cosas que son tan místicas que sí es difícil creerlas. Pero al igual que la Biblia. O sea, piénsenlo así. Entonces, obviamente que es el lago, el lago de Dos Mari. Este lago está en el suroeste de Inglaterra. Ha sido identificado como el lugar donde Bedivere arrojó la espada. Algunos exploradores, aquí vamos a poner unas imágenes de este lago. Algunos exploradores han intentado, pues, de alguna manera mapearlo o investigarlo. Y en los años 80 un buzo afirmó encontrar una espada envuelta en raíces que luego desapareció misteriosamente. Neta, ¿cuándo fue? En los 80 pasó eso. O sea, ya fue hace rato. Y luego dicen que también hay una espada en San Galgano, en Italia. En Toscana existe una espada incrustada en una piedra auténtica. En la capilla de Moziepi, si se dice así, espero que sí, se ha datado que esta espada podría ser del siglo, más o menos del siglo XII. Y también tiene mucho misterio esta espada. Algunos creen que es la versión histórica que inspiró la leyenda de Arturo. Es que por ahí se va. Pues, exacto, ¿no? Que no es que sea directamente esa espada, pero que sí sea
la que a lo mejor en tradiciones orales o lo que quieras empezó a mezclar en el mito y se la asoció directamente a que la Excalibur era aquella que pues sacó de una piedra, cuando en realidad no tiene nada que ver. No sabemos exactamente, pero bueno, hay un manuscrito también, el manuscrito de Nennius, que este data del siglo IX. Es un documento galés que menciona un arma sagrada que brillaba en batalla y que cortaba a través del alma de los hombres. Se cree que este podría ser una referencia directa a la Excalibur, o sea, que se utilizaba en batalla, que algunos la aportaron, que no solamente el rey Arturo la aportó, o que tal vez era un prototipo de algo por el estilo, que tal vez un tipo de armamento que se usaba en esa época, que no sabemos exactamente qué sea, tecnología antigua, no sabemos. De hecho te iba a preguntar, porque haciendo ahorita referencia otra vez al Arca de la Alianza, que nosotros tenemos la teoría pues de que es un arma ancestral, ¿no? Es un arma tecnológicamente muy, muy avanzada. ¿Tú crees que Excalibur sea también un poco eso? Pues de hecho está muy ligada al tema Atlante, o sea, sí está bastante, de hecho la Golden Dawn pensaba que era un instrumento real y se hicieron búsquedas al respecto de pues dar con la Excalibur, porque se creía que sí era como una tecnología perdida de la antigüedad. ¡Qué locura! Y que tal vez ese personaje mítico que le entrega la espada a Arturo, en realidad sí se trataba de un ser que le entrega parte de esa tecnología que estaba oculta en ese otro lugar, que muchos pues pueden hablar de, si quieres, ultraterrenos, intraterrenos, y seguramente que de ese lugar es donde extrae esta que podría ser un arma, podría ser simplemente un artefacto que en nuestro mundo funge como un arma, sí, claro, pero en realidad ya es simplemente algo que se utiliza cotidianamente, y de alguna manera esto sería como un acercamiento con esa tecnología de cómo se desenvuelve en nuestro mundo, cómo el ser humano tiene contacto con algo de ahí y cree automáticamente que es un arma, cuando en realidad es una herramienta espiritual. Porque si te fijas, la descripción histórica coincide mucho más con un elemento como los de la Biblia. O sea, como estos, como el Arca de la Alianza, como cosas que no comprendemos y que obviamente terminó con vidas humanas porque el ser humano no las entendía. Sí. Entonces, y realmente esta, pues también se asocia en ciertas historias con maldiciones, porque bueno, en el siglo XVII, un noble inglés obsesionado con encontrarla se dice que desapareció sin dejar rastro tras adentrarse en los pantanos de Glastonbury. En 1936, un arqueólogo inglés llamado Edward Mallory afirmó haber encontrado una espada luminosa cerca del lago galés y fue hallado sin vida, ahogado, con cortes profundos en su propio cuerpo. Algunos dicen que la espada, así como el instrumento que mencioné hace un tiempo en el nivel 1, la lanza de Longinus, elige al dueño, pero también decide cuándo quiere abandonar al dueño. Órale. Y bueno, esta es la historia de Excalibur. Es más interesante de lo que parece, ¿eh? Sí. O sea, es más interesante de lo que parece porque, pues sí es cierto que tenemos muy asociado a la leyenda. Es que es como la típica de la espada en la roca, ¿no? Sí, y todo eso. Pero sí hay gente que sí le ha metido una inversión poderosa en claro, comprarla. sí. Incluso vidas, ¿no? Ya vimos. Fíjate que yo también te traigo para este nivel algo similar, ¿eh? Okay. Porque este objeto es más conocido también por la versión fantástica, la versión fantasiosa, y precisamente, fíjate, también de Disney. Es la lámpara del Aladino. Ok. La lámpara del Aladino es más interesante de lo que parece, se los juro, ¿eh? La primera vez que aparece este objeto es descrito dentro de este libro, que es el libro de las 1001 noches, que son muchos cuentos, ¿no? Cuentos de Medio Oriente, ¿no? Ahí es cuando se le dio al mundo esta idea de la lámpara. Pero este objeto tiene raíces muchísimo más profundas en la historia, dentro del folclore y la alquimia del mundo islámico. Pues ahorita les voy a explicar por qué. Fíjate, no se ha encontrado como tal una lámpara, o sea, no existe como tal una sola. Eso es lo que me parece interesante, porque parece ser que más bien la lámpara de Aladino es más un concepto de un objeto que era cotidiano en esos tiempos. Ok. Te voy a decir cuáles, pues, ¿no? Fíjate, primero vamos con el origen del cuento. El cuento de Aladino
Y la lámpara maravillosa no formaba parte original de las 1001 noches, como todo el mundo cree. Esta fue añadida hasta el siglo XVIII, ¿no? Hasta el siglo XVIII por un traductor francés que se llamaba Antoine Galland, quien dijo haberlo escuchado de un narrador oral sirio llamado Hanna Dijaf. Es más o menos como las 1001 noches son estas compilaciones de leyendas islámicas, pues, y de Arabia y todo esto, de boca en boca, que se fueron contando así a lo largo de la vida, de los años. Fíjate, yo tengo muchos recuerdos de este libro, porque yo lo tenía ese cuando era pequeño. Sí. Y sí me tocó leer uno que otro. Me daban miedo. Me daba miedo, pero fíjate, la historia fue ambientada en ese momento en China, pero con elementos que eran claramente islámicos y claramente mágicos, por lo que se le dio más bien esta como nacionalidad, más bien, Sí. que no era China, sino más bien de India, de estos países, pues, ¿no? La pregunta aquí es si existió esta lámpara mágica. Y como les dije ahorita, no hay una evidencia tal cual de una lámpara literal con un genio dentro. Sí existían en ese momento más bien tradiciones antiguas de objetos, rituales o mágicos con funciones pues similares a los de la lámpara. Primero, la que era más famosa en ese momento era en esencia la lámpara de aceite. Okay. Era la lámpara de aceite de rituales, la que nosotros vemos en las películas y todo eso, y que el Mike, por ejemplo, les va a poner aquí la imagen. Pues, ¿no? En ese entonces eran los nabateas y los persas y los egipcios los que creían en esta parte, que estas lámparas eran usadas en rituales para convocar a los jinns, a los genios, que eran estas entidades del folclore árabe. Algunos eran decorados con símbolos mágicos o tenían comportamientos ocultos compartimentos ocultos para incienso, para pues hacer el truco, pues, ¿no? De que salía así humo por todas partes, piedras o reliquias, etc. Había otro que era el vaso de la sabiduría, que más bien era usado por los alquimistas islámicos. Por ejemplo, en tratados como los de Jabir ibn Hayyan en Geber, se mencionan objetos rituales que alumbraban el conocimiento oculto. Entonces, por eso siempre eran cosas como lámparas, velas, etcétera, ¿no? Algunos creen que estos vasos o lámparas eran herramientas simbólicas de iluminación mística, más que objetos físicos con poder literal. Sin embargo, la teoría sobre la lámpara como un artefacto perdido es porque algunos investigadores alternativos y ocultistas han lanzado teorías fascinantes con respecto a este objeto. Estos objetos se les asocian, al igual que como lo mencionábamos en este mismo nivel acerca del Excalibur, como un dispositivo tecnológico antiguo. Okay. Como una corriente que recibía señales como si fueran hologramas de dioses o de entidades, pues, ¿no? Y que la lámpara era más bien una metáfora de un artefacto que en ese momento se usaba mucho, pero que se perdió. O sea, dicen la lámpara para iluminar el camino, pero los teóricos más avanzados dicen es que no era una lámpara, era más bien otra cosa que parecía una lámpara, pero que en realidad mostraba esas imágenes. O que, pues sí, un dispositivo de comunicación con una civilización oculta. Algunos afirman que en regiones como Petra, en Jordania, se hallaron dichas lámparas ceremoniales en tumbas de la élite. Pues tiene sentido, porque este era un lugar de comercio donde se movían muchos objetos de diversas partes del mundo antiguo, entonces... Además que sí llegaban ahí los reyes y todo, pues entonces el hecho de encontrar en tumbas de personajes que fueron poderosos en su momento, estos artefactos hablan de que en su momento pues sí se llegaron a tener esa creencia o incluso a funcionar, pues, ¿no? Las lámparas nabateas decoradas con estos símbolos se encuentran en Petra y en otros sitios de Arabia preislámico, y algunas están talladas con inscripciones, como les decía ahorita, del arameo o del árabe antiguo, que se supone que usaban para invocar a los jinns. Y es bien curioso porque estos mismos símbolos que se escribían en estas lámparas luego se iban a interpretar y codificar en el grimorio del rey Salomón, por ejemplo. Porque muchos de estos jinns, de estos genios de la lámpara y todo esto, pues luego fueron convertidos en demonios gracias a
digámoslo así, al cristianismo de nuevo, pues, ¿no? Es muy interesante. Yo no Sí. sabía que de verdad existía un lore de la lámpara de Aladino. Porque Sí. sí, o sea, en esencia, Aladino como tal es un personaje ficticio, Sí. pero que cuenta la historia pues, de un joven que hace uso de un artefacto, pues mágico, que parece que sí existía, güey. Por lo menos en el consciente colectivo de la época Por lo sí se menos, creía sí. en esto. Es una Entonces, locura, digamos que güey. esta herramienta sería una herramienta de proyección Digámoslo, sí. astral Sí. para entidades de este tipo y sí, como se plantean en Aladino, Ujú. solicitud de favores y todo esto a Sí, través sí. de ese contacto. Pues es interesante y lo padre es que este objeto o sea, de cierta forma sí existe. O sea, Es algo que existe y que hoy en día se usa, ¿no? En rituales esotéricos y todo para, pues, de alguna manera sí seguir con esa tradición de que pueden albergar en entidades y energías dentro. sí. No, me gusta mucho. También lo de la alfombra, pero eso es otro tema. Ese es otro Ahí tema. luego lo platicamos. Pero bueno, con esto pasamos Va. al nivel 3. En el nivel 3 te traigo un objeto que también suena igual de mítico y tal vez gracioso como para algunos, porque les va a recordar también a una saga de películas muy famosa, porque esta es la piedra filosofal. La piedra filosofal. Ni la ubico yo, ¿eh? Sí, la piedra filosofal para muchos pues es completamente un mito. Sí. Pero he de decirles que este objeto ha sido en definitiva uno de los más buscados en la historia. Yo creo que sí, ¿eh? Sí. La verdad, yo creo que sí. En definitiva. Sí. Y aunque suene a una historieta y todo, hubo un grupo de personas durante muchos años, y estoy hablando de los años pre-ciencia, pre-científicos, Ujú. que buscaban fervescientemente este objeto porque creían que la piedra filosofal iba a otorgar a aquel que la encontrara el elixir de la vida eterna. Ujú. Esto principalmente, hay otras características que también se le asocian, Que pero son igual de fantasiosas, ¿eh? sí, básicamente es una panacea universal, es decir, aquel medicamento, digámoslo así, que Ujú. va a curar todas las enfermedades y que va a convertirte en un ser inmortal. Ujú. Y bueno, con esto todas las propiedades mágicas que puede llevar, también la piedra, pues obviamente le iba a dar al portador pues el conocimiento absoluto, ya que el simple hecho de dar con ella pues significaba que eras una persona que había conectado con algo más grande, ¿no? Sí. Bueno, hay muchos registros en torno a la piedra filosofal de diversas vertientes, pero yo creo que el origen o el primero es el Corpus Hermeticum de Hermes Trismegisto, que básicamente, bueno, o por lo menos está atribuido a él, ¿no? Que ya sabemos que este señor o esta figura es una figura, digamos que mitológica, que se le asocia a Tot, se le asocia a Hermes también, a estos dioses, tanto egipcios como griegos. Se dice que este portador o este creador fue quien encontró por primera vez la piedra y que, bueno, a través de esta consiguió la vida eterna y todo esto que se le atribuye hoy en día. Después de muchos años que el Corpus Hermeticum empezó a popularizarse por la filosofía hermética y todo esto, los alquimistas árabes como Jabir Hayyan ya mencionaban la piedra de los sabios. La piedra de los sabios. No es la misma piedra, pero es muy parecida, o por lo menos se cree que puede que sea la misma para estos alquimistas de esta región. Porque también está relacionada con algo que es, por ejemplo, la purificación del alma, que es una de las cuestiones que se menciona, que la piedra filosofal también espiritualmente te va a purificar y te va, digamos que vas a ser un ser ascendido, pues. Sí, no, la piedra filosofal es un concepto muy complejo. Es como es la perfección llevada a materia, A objeto. a un objeto. Entonces es algo tan complejo, es como decir que Dios se encapsula en una piedra. Entonces es Sí, muy cierto, complicado de entenderlo. Más tarde en Europa, muchos textos ocultistas empezaron a describirla con metáforas casi bíblicas. Una piedra que no es piedra, el hijo del sol y de la luna, el fénix que renace de sí mismo. Ajá. Estos textos, que incluso en la misma saga de Harry Potter se ve esto del fénix, se ve un montón de referencias a temas alquímicos. Y de hecho, si vemos bien, o sea, cuando están en el tema de las pociones, parece un laboratorio alquímico. O sea, sí está muy inspirado en esta parte. La piedra filosofal, de hecho, esta que mencionan en esta película,
pues no está tan errada con la versión original, la versión oficial de la alquimia. La piedra filosofal no puede ser creada por cualquiera, porque ésta se encuentra creándola. Así como la magia la crean, pero los alquimistas generaban a través de la materia y de la transmutación de materiales, buscaban constantemente, con cada experimento, crear la piedra filosofal. Pero ninguno supuestamente lo consiguió. No, ninguno. Solo Bueno, ajá. Dicen tendrían que mezclar, bueno, recorrer este camino de la gran obra, que así le llaman, al Magnus Opus, que era un proceso que se divide en 4 fases representadas por colores alquímicos. Nigredo, que es putrefacción, que es una muerte simbólica, oscuridad, caos, disolución del ego. Albedo, que es purificación, blanqueamiento, claridad espiritual, separación de lo esencial. Citrinitas, que es la iluminación, despertar interno, el alma brilla con luz solar. Y rubedo, que es perfección, la fusión del espíritu y la materia, el nacimiento de la piedra. Por eso nunca lo encontraron. Exacto. O sea, son conceptos muy abstractos, Sí. pero esto se tenía que llevar porque los alquimistas llevaban todos sus procesos como en la química, o sea, literalmente cosas físicas que parecían procesos mágicos. Ellos conseguían convertir una piedra en oro o cosas así, ¿no? Esto según lo que se habla de la alquimia. Lo que querían, pues. O lo que querían y que supuestamente sí lo conseguían. Pero bueno, de los textos a la realidad puede haber muchas diferencias. Uno de los personajes que definitivamente les va a sonar y que es de los más asociados a la piedra filosofal es un copista parisino llamado Nicolas Flamel. Nicolas Flamel. Quien vivió más o menos, porque también es una leyenda, Nicolas Flamel. Hay una tumba, hay una casa, creo, de Nicolas Flamel. Que, bueno, él vivió más o menos por el siglo XIV, se piensa. Flamel afirmaba haber encontrado un misterioso libro de 21 páginas. Que también era árabe. Que también está escrito en símbolo con hebreo, árabe, griego. Está como en varios idiomas. Tenía algunos dibujos que directamente se conectan con la alquimia. El título del libro era El libro de Abraham el Judío. Uy. 3 décadas de estudio y visitas de templos y alquimistas en España, y Flamel logró descifrar este libro. La leyenda dice que después de esto logró crear la piedra, transmutó plomo en oro y junto con su esposa Perenelle alcanzó la inmortalidad. Flamel oficialmente falleció en 1418, pero su tumba, pues cuando indagaron en ella, fue encontrada vacía. Los registros de París muestran que su fortuna creció inexplicablemente después de su supuesta muerte, y los exploradores del siglo XIX aseguraron haberlo visto en el Tíbet y en la India. Hay otros personajes también que se le han asociado a la piedra, como por ejemplo Paracelso, que también buscó la piedra. Hay, bueno, estos personajes de la alquimia que algunos se dice hasta que son inmortales. Y al final de cuentas todo es una historia en este tema. Hay muchos manuscritos, como el manuscrito de Mutus Liber y Splendor Solis, que contienen imágenes cargadas de simbolismo que supuestamente revelan el proceso de cómo crear esta piedra, pero solo para quien tiene ojos para verlo. Muchos aseguran que son mensajes muy cifrados para evitar la persecución en la iglesia o la locura del poder. En París existe un laboratorio que supuestamente perteneció a Flamel. Está en un sótano, y durante las reformas del siglo XIX se dieron instrumentos de alquimia, dibujos cabalísticos y restos de minerales fundidos que no pudieron ser identificados. Algunos pues intentaron buscar si realmente por ahí se encontraba esta famosa piedra filosofal, cosa que fue totalmente pues un fiasco porque no lograron encontrar nada. Científicos ya del siglo XXI han revisado compuestos descritos en estos antiguos textos alquímicos, y algunos coinciden con procesos de fusión nuclear fría o nanotecnología de materiales aún no reproducidos. Es que fíjate que hace poquito vi una noticia. No sé, yo creo que mira, fíjate, yo pensé que era falsa. Sí. O sea, yo no le di importancia, y de hecho por eso ni siquiera traigo la fuente ni nada, pero había visto que habían encontrado una forma de convertir algún tipo de mineral o no recuerdo qué cosa en oro. Sí. Y de hecho, o sea, un estudio muy científico, moderno, y como que la noticia era esa, pues, ¿no? O sea, como encuentran
una forma de convertir el hierro en oro y los alquimistas tenían razón y todo eso, ¿no? Wow. Entonces yo me quedé pensando, ¿no? Dije, quizás sí hay gente muy en el bajo mundo, ¿no? En el alternativo del alternativo del alternativo, que sigan buscando la piedra filosofal Uy. de una manera Sí. como activa, yéndonos, o sea, influenciados por tesis como decir, el mundo de la farmacéutica te quiere enfermo, Claro. la economía se solventaría con esto, o sea, como dándole por ese lado y que digan, no, sí, y que hagan sus experimentos así con intención y espiritualidad. Y es bien interesante, güey. Yo no creo que se encuentre en un lugar. O sea, yo también creo que digamos que la piedra filosofal en concepto, la panacea universal o estas cuestiones, creo que es una referencia muy directa de que tú la tienes que crear. O sea, creo que sí viene mucho de esa parte de tú tienes que encontrar el proceso y llegar a esto. Hay unas historias que también dicen que, al igual que en la saga esta de Harry Potter, o sea, que como que la piedra tiene una maldición, sí hay referencias de eso. Hay un alquimista llamado Fulcanelli que en los años 30 desapareció después de revelar que había completado la gran obra, o sea, que llevó este proceso que mencioné hace un momento. Su discípulo lo describió como completamente transformado, ya no parecía humano. Y después de eso, desapareció. En 1989 también un manuscrito alquímico inédito fue encontrado en Praga dentro de una capilla cerrada. Quien lo tocó sin guantes sufrió quemaduras internas inexplicables. Como radiación. Como un tipo de radiación. Como radiación. Algunos dicen que quienes se acercan demasiado al secreto de la piedra, ni siquiera la piedra, pierden su identidad, o sea, literal, su rostro. De alguna manera cambian drásticamente. Y algunos dicen, pues hablan como de una parte más de tu esencia, como de tu alma, como de tu forma de ser. Como que pierdes un pedazo, de un fragmento de ti. Wow. Y es porque tal vez si no estás listo para conocer la gran obra. Pero bueno, este es uno de los objetos más buscados. Y lo digo porque incluso los alquimistas, incluso historiadores y muchas personas lo han buscado y lo han interpretado, pero nadie ha dado ni siquiera con un indicio de la existencia del mismo. Y fíjate que la búsqueda de la piedra filosofal es de las cosas más enriquecedoras que ha tenido la ciencia, ¿eh? O sea, porque era un ejército de alquimistas que querían encontrar la piedra y dentro de sus experimentos pues fueron descubriendo otras cosas. Sí, sí, algunos dicen que ahí Saint Germain, o sea, cuando estaba el conde de Saint Germain, también estaba haciendo la búsqueda de la piedra, encontró la inmortalidad. Pero a la vez pues terminó siendo una maldición también. Sí, es que la inmortalidad no es ningún beneficio. No es buena. Oye, yo te traigo otra cosa que también... Fíjate, estoy cayendo en cuenta en algo con este iceberg. Que la mayoría de los objetos que están perdidos por una razón específica, que es conservar la narrativa tradicional. O sea, por ejemplo, esta de la piedra filosofal, podrías tú darle la vuelta y pensar, es que la tienen escondida, o más bien como que su mera existencia se interpone ante la narrativa que nos quieren enseñar, pues, ¿no? Yo traigo uno que precisamente yo creo que por eso está perdido este objeto, porque te quiero hablar del zodiaco de Dendera, pero el original, porque hay una copia, hay una réplica que está ahí exhibida y pueden ir a visitarla, pero no es la original. Ahorita les voy a decir qué onda, porque fíjate, ¿qué es y de dónde viene el zodiaco de Dendera? Aquí vamos a ver unas imágenes, ¿no? Es un bajo relieve circular de 2.53 por 2.55 metros, que está situado originalmente en el techo de una capilla de Osiris, dentro de un templo, del templo de Hathor en Dendera, ¿no? al norte de Luxor, allá en Egipto, pues, ¿no? Eso está fechado presuntamente a finales del periodo de Ptolemaico, también en las épocas de Cleopatra, ¿no? Aproximadamente el 50 a.C., durante el reinado de Augusto y Tiberio y Cleopatra y Marco Antonio y todo esto, ¿no? Tras la expedición de Napoleón en 1799, este objeto fue sacado y trasladado a Francia en 1821 y ahora está expuesto ahí en el Louvre, en el París. Sí. Pero fue extraído de ahí, donde originalmente estaba en este templo, y fue cambiado
fue cambiado. No es una teoría, fue cambiado. Algunas personas dicen que, bueno, no es una réplica, si es una réplica, ¿por qué lo cambiarían? Ahí les voy a decir por qué. De entrada, quiero explicarles qué es lo que tiene este objeto. En esencia, es, digamos, como una fotografía de las constelaciones en ese momento del Egipto de ese día, pues, ¿no? De esa noche, de ese día, de ese año, de esa fecha. Eso es lo interesante, ¿no? Ajá. Representa pues el planisferio celeste completo. Incluye las 12 constelaciones del zodiaco, 36 decanatos, que son las semanas de 10 días, los planetas visibles de la época, que eran Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, y las constelaciones polares, básicamente, ¿no? Es el único mapa, y ojo, único mapa completo que tenemos del cielo antiguo. Ok. Los signos zodiacales se adaptan a las iconografías egipcias, por supuesto. Por ejemplo, Acuario aparece como el dios Hapi derramando agua desde las ánforas. No es el griego, pues, que también es parecido, que son también unas ánforas que están derramando agua, pero en este caso pues está el dios Hapi, ¿no? Este que están viendo, o sea, este alto relieve, el zodiaco como tal, contiene la configuración de 5 planetas junto con 2 eclipses, el del 25 de septiembre del 52 a.C. y del 7 de marzo del 51 a.C. Varios estudiosos como Sylvia Cauville y Eric Auborg concluyen que esto fue escrito entre junio y agosto del 50 a.C. Sin embargo, por supuesto que no se la cree nadie. ¿Por qué? Porque hay varios autores dentro del campo del ocultismo, de la arqueología alternativa y la cosmología esotérica han sostenido que este zodiaco de Dendera no es simplemente un calendario astronómico egipcio, sino una réplica de un mapa estelar mucho, pero mucho más antiguo. Este zodiaco está transmitido a través de linajes de generación entre generación, llegando a la egipcia, que es la que se conoce. Pero estos personajes mencionan que sí, egipcia, ahí es donde se conoce, pero viene desde Sumeria, viene desde Göbekli Tepe, viene desde la Atlántida y viene incluso hasta civilizaciones no humanas o extradimensionales. ¿Por qué dicen esto? Porque es simple. Ver la imagen que tenemos aquí en pantalla, esa es la réplica y está obviamente que coincide con lo que tenemos hoy en día. Sin embargo, los estudiosos dicen, es que no debería de coincidir, porque está formado este mapa celestial con cosas que no, en teoría no sabían ellos, pues. O sea, tienen constelaciones que en teoría no se debieron de haber visto. Sí. O sea, y coincide este alto relieve coincide con lo que hoy en día tenemos. Obviamente no puede ser porque tiene que haber un desfase temporal. Aunque el relieve, dicen ellos, que fue tallado hacia el 50 antes de Cristo, algunos astrónomos esotéricos afirman que la posición de las constelaciones que representa no corresponden a esas fechas, sino a una alineación celestial anterior que pudo haber ocurrido entre el 10.000 y el 12.000 antes de Cristo. En una era que era la era de Virgo. La astrología, era de Virgo. La astrología es una cosa, ¿no? La astronomía es otra cosa. Sin embargo, para estos datajes hay que considerar la astrología, no la astronomía tanto. O sea, la astrología no es una ciencia, no te va a decir cuándo son los eclipses ni nada de eso, pero te hace una lectura de lo que era la sociedad en ese momento. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ellos son los que medían así el tiempo. Entonces, en esta fase en donde supuestamente se talló este alto relieve, esa era la era de Virgo. Y esto encaja con el final de la glaciación y las teorías del cataclismo atlante, o lo que es igual, el gran diluvio. Entonces, algunos aseguran que este zodiaco de Dendera representa una cronología anterior al gran diluvio. Entonces es impresionante. Sin embargo, no se sabe dónde está. ¿Por qué crees que...? Para encajar con las narrativas. Para encajar con lo que
A ver, lo que tenemos del gran diluvio previo es nada. ¿Y quién? ¿Quién se lo llevó? ¿Quién lo...? El Mike a lo mejor se lo Sí. llevó. No sé. Oye, pero o en sea, el Louvre siempre pasan cosas así. en Siempre el Louvre hay cosas. Ahorita creo que ahorita están resguardadas algunas obras porque ¿sí? iban a hacer una... hoy estamos hablando en 2025, en junio de 2025, pero están haciendo unas reparaciones, Renovación. ¿no? renovaciones, y con toda la tensión que hubo globalmente, pues dicen que tal vez sí las resguardaron por seguridad, pero hubo teorías ahí en internet, pero quién sabe, ¿no? Esperemos que no, y que no reemplacen ninguna de las cosas que se llevaron. El Louvre está raro. O sea, en el Louvre sí hay cosas que no cuadran realmente. O sea, es interesante la historia de ese museo. El museo, dicen, más grande del mundo. Sí, es enorme. Que dicen que ocuparías como 2 semanas completas para recorrerlo todo, güey. Es una locura. Es una locura, pero sí, la verdad es que tiene demasiada historia porque tiene demasiadas cosas que seguramente muchas de ellas están ocultas en el mismo museo. Sí, que no son las originales, pues, digamos. Sí. A lo mejor luego hablemos un poco más de A lo mejor, pero bueno, si les gustaría, ¿no? Claro. con este pasamos al nivel 4 de Véngase, este iceberg. Nivel 4. Y bueno, con este nivel entro con algo que es un poquito más contemporáneo. No hablo tan reciente, pero sí se conecta con algo que ha estado sucediendo últimamente, que se ha estado hablando mucho aquí en México, principalmente por los ufólogos mexicanos. Y estoy hablando de un objeto que de este no voy a hablar, ¿no? Pero de un objeto que es ahorita un hallazgo, que es la esfera de Buga. Okay, La esfera de Buga tiene antecedentes. Hay un objeto que también ha sido muy buscado por los ufólogos, pero ya nadie lo ha vuelto a ver. Y estoy hablando de la esfera de Betz. Ok. Les cuento un poquito la historia. A ver. Es una historia interesante. Y ahorita, si quieres, platicamos un poquito más de qué podría ser todo esto. Bueno, en abril de 1974, la familia Betz, Terry, su madre Gary y su padre Anthony, vivían en una casa aislada en Fort George Island, cerca de Jacksonville, en Florida. Una zona que está rodeada de un bosque, de pantanos y antiguos fuertes abandonados por la época colonial. Un día, tras un incendio en los alrededores que había arrasado con gran parte de la vegetación, Terry y su familia salieron a inspeccionar los daños. Y mientras caminaban entre los restos calcinados, algo extraño les llamó la atención. Algo que relucía en el piso bastante predominante, o sea, en el ambiente. Y era nada más y nada menos que una esfera metálica perfectamente lisa, de unos 20 centímetros de diámetro, intacta entre las cenizas, sin marcas, sin nada visible, ninguna unión visible en esta esfera, solo una insignificante figura triangular grabada a un lado, que pesaba, y pues la esfera completamente pesaba unos 9 kilogramos. Era una esfera medianamente pesada. Sólida. Sólida. O sea, ¿qué dices tú? Esto está sólido. Exacto, sí. Eso parecía hasta ese momento, pero ahorita iremos a eso. Y bueno, al principio ellos dijeron, pues un basura, no sé, lo que sea. Y estuvieron a punto de pues simplemente abandonarla o tirarla o dejarla por ahí, pero dijeron, no, esto se ve más interesante de lo que parecía de lejos, ¿no? Llevárnosla a la casa. Y se lo llevaron a su casa y pues se convirtió en uno de los objetos más extraños encontrados en el siglo XX. O sea, de verdad ha sido un tema de estudio que, te digo, al día de hoy lo que está pasando ha sido una de las referencias principales para el caso. Sí. Fue muy recordado, de hecho, con esto de la esfera de Buga. Se recordó mucho el caso. Muchísimo. La esfera de Betz. Y es que ahorita van a ver los paralelismos entre ambos casos. Cuando esta esfera fue colocada dentro de la casa, empezaron a pasar diversos fenómenos muy extraños. Cuando la colocaban, por ejemplo, sobre una superficie como una mesa, algo liso, incluso el piso, la esfera comenzaba a moverse sola, como si alguien la estuviera controlando. Se detenía al borde de las mesas, giraba y regresaba como en dirección contraria. O sea, evidentemente parecía como que alguien estuviera controlando. No estoy hablando de que rodaba nada más porque era esférica. Exacto. Era algo inteligente lo que se estaba viendo en ese lugar. También aseguraron que emitía vibraciones extrañas, zumbidos muy agudos y muy discretos. Cuando se acercaba, por ejemplo, a guitarras o se producían sonidos agudos, esta reaccionaba de la misma forma, como que contestaba. Si la empujaban, cambiaba de dirección como si tuviera voluntad propia. En una ocasión, cerró una puerta sin tocarla. Al rodar cerca de ella, como que
un magnetismo o a una fuerza que estaba rodeando la esfera sin tocar la puerta la cierra. Oh, la bestia. Terry Betts incluso la comparó con una mascota por su aparente comportamiento inteligente. O sea, de verdad decían, es como nuestro nuevo perrito, ¿no? Pero es una esfera. Qué loco. Y durante las noches, algunos de los integrantes de la familia, pues decían que la escuchaban rodar, como que estaba despierta en la noche. Golpes metálicos, vibraciones así entre las puertas. Algo estaba como que muy vivo en esa esfera, pero no sabían exactamente por qué o cómo. Esta historia, de hecho, fue recogida por primera vez y divulgada por el New York Times. Y muchos canales de televisión locales empezaron a cubrir la nota posterior a la publicación del New York Times. Muy pronto la Marina de los Estados Unidos solicitó examinarla. Fíjate hasta qué punto llegó esta esfera. La esfera, al ser analizada como resultados preliminares, estaba hecho de acero inoxidable de altísima pureza, pero con una densidad mayor a la del acero común. No se encontró ninguna costura o apertura visible. Es un objeto que se les dice objetos monolíticos, que son básicamente... De una sola pieza. De una sola piedra o de una sola pieza. O sea, los okay. monolitos son por eso. Okay. Regularmente las figuras que se moldean o se pulen es bajo este mismo... No se pegan piezas ni nada, sí, ¿no? Sí, como una escultura. Como una escultura, pero en este caso una esfera metálica de una sola pieza que a lo mejor... ¿Y de dónde salió tanto metal, no? Exacto, o sea, y que dónde está el molde, ¿no? Ajá. Pues el análisis que se le hizo en torno al análisis acústico reveló que tenía una estructura interna. O sea, no estaba hueca. No estaba ni hueca ni totalmente sólida. Era como si algo dentro se moviera. Los rayos X detectaron al menos 2 objetos internos que giraban libremente y parecía ser, algunos pensaban que esta era la forma en cómo la esfera podía girar por sí misma. Podía girar, claro. La esfera fue enviada al Laboratorio Nacional de Los Álamos y también a la Naval Surface Warfare Center, donde también se le hicieron diversos análisis y hubo hallazgos interesantes. Por ejemplo, dijeron que el material metálico no era radioactivo, pero su comportamiento magnético variaba según la hora del día. Al someterla al calor, emitía pulsaciones sónicas internas como si intentara comunicarse. La esfera vibraba al compás de frecuencias muy específicas como si tuviera una resonancia controlada. Y después de semanas de pruebas, los investigadores ofrecieron pues explicaciones muy ambiguas, realmente no hubo nada concluyente. Dijeron que probablemente era una válvula industrial, un componente de alguna maquinaria marítima, tal vez de un país, pero nunca mostraron ningún tipo de hallazgo pues concreto, o sea, no llegaron a nada. Poco después, los reportes terminaron en silencio totalmente. Los Betts dejaron de dar entrevistas y la esfera desapareció de la prensa, y no solamente de la prensa, sino también del mundo. Sí, ¿dónde quedó? Desde entonces, pues, digamos que la información se esfumó porque nunca se les devolvió nuevamente a la familia. O sea, cuando la fueron la entregaron por estos laboratorios y no se la devolvieron. No se las devolvieron y, no, pues la información se perdió para siempre. O sea, realmente después de que pasó a los laboratorios militares y que digamos que de pronto desaparece la esfera, también la casa en la que vivían ellos fue vendida. Terry Betts se muda y nunca más vuelve a hablar del tema. Los registros de declaraciones fueron borrados de varios archivos públicos. Una copia periódica del informe del laboratorio desapareció en un incendio accidental. Algunos investigadores dicen que la esfera fue confiscada y actualmente se encuentra en una instalación subterránea militar en Nevada. Otros dicen que también la NASA tiene esta tecnología en sus manos, pero realmente nada es concluyente. Hay quienes dicen que tal vez este instrumento pues era algo que sí venía de otro mundo, que sí era de una fuente pues extraterrena, o sea, de otro lugar. No sé si decir pues de una tecnología antigua Atlante o algo así, o del espacio exterior, pero de este mundo como tal pues no se conoce nada exactamente como esto. Y bueno, las noticias no son tan malas porque el día de hoy pues ha pasado un fenómeno extraño que está siendo investigado, que es la esfera de Buga. Que está siendo investigado. Es sí. un caso muy similar a la esfera de Betts. Hasta la fecha, bueno, acaban de hacer una conferencia de unas 2 horas y media más o menos, donde ya mostraron algunos análisis, algunos avances
en torno a todo el Yo tema. no lo he visto eso. ¿Qué tal? ¿Está concluyente acá? Sí. Pues todavía hay cosas que investigar, ¿no? Pero sí hay Ok. cosas interesantes, o sea, Yo sí creo que es diferente al caso de la esfera de Betz por el hecho de cómo la encuentran, pues. sí. Que es como flotando. Lo que muchos creen de la esfera de Betz es que también estuvo flotando. ¿Por qué? Por el cómo la encuentran. O sea, el hecho de que hubo un incendio forestal en la zona donde específicamente se encontró la esfera, se piensa que la propulsión de la esfera fue lo que detonó el incendio. Entonces, por eso muchos conectan la esfera de Buga con la de Betz, porque dicen la de Buga también volaba y luego ya dejó de volar. En cuanto empezó a tener contacto con las personas, pues ahora de pesar, en cuanto la encuentran, creo que pesaba unos 3 kilos, Como 3 kilos. y ahora pesa 6 kilos, es algo extraño. Sí. O sea, empieza a comportarse de manera extraña conforme el observador se empieza a involucrar con ella. Así como pasa con el experimento de la rendija prácticamente. Totalmente. Es bien curioso el caso de la esfera de Betz porque yo cuando investigué de ese caso, hace mucho ya que para un live hicimos, creo, yo me acuerdo que me había topado con una información muy interesante y muy concluyente, que era como... Era parte, digamos, como de un... De un sistema hidráulico. de un sistema hidráulico que eso calibraba, que era la bolita que estaba dentro. Que ni siquiera que la buscamos, recuerdo, y no tenía la forma de... No la encontramos, ¿no? Y dijimos, bueno, puede ser. Pero ya a estas alturas, hubiera sido tan sencillo como, oye, a ver, saca una bola de esas, sácalas de este aparato que dices que es, Ajá. y las comparamos, ¿no? ¿no? Pero pues nunca se hizo nada de eso y ese es el problema, pues. Sí. Al final de todo, desaparece el objeto y se acaba la investigación. Y claro que muchos, o sea, realmente sí han intentado pues encontrar algo similar, y yo creo que hasta la fecha se pudo encontrar algo. Ay, pero es que la esfera de Buga Tiene muchas dudas, tiene hay muchas cosas dudas. ahí. Pero bueno, también será tema para otro episodio. Era tema para Pero otra bueno, cosa. pasamos al siguiente. A ver. Dentro de este nivel. Yo te quiero contar uno que sí es muy famosito también, ¿eh? Y a lo mejor y les suena, que es el anillo del rey Salomón. Uy, sí. El anillo del rey Salomón, o también llamado el sello de Salomón, es uno de los objetos más legendarios del folclore judeocristiano, islámico, esotérico, ufológico y de todo. Sí. Porque este anillo es la epítome de la grandeza de uno de los reyes más poderosos de la historia, pues, ¿no? Salomón fue el tercer rey de Israel, hijo del rey David, y es considerado ahora sí que en la tradición bíblica como el más sabio de todos los reyes. Muy interesante. También tiene su capítulo, el señor Salomón. Tiene Sí, su así capítulo porque es fascinante su historia. Al igual que con el rey Arturo, con el rey Salomón también se debate si existió, si no existió. Que lo más probable es que sí. Lo más probable es que sí, lo más probable es que sí. Lo que es debatible yo creo que es el grimorio salomónico. Eso sí. Bueno, ese sí también se conoce. Sí. Más bien como las hazañas y todo lo que dijo haber O sea, lo hecho. debatible es que lo escribiera él. O sea, Bueno, sí, eso sí. Hay eso como sí. que datos históricos de Salomón que son muy difíciles de realmente dar conclusiones de que, pues sí fue Ajá. o está conectado con esto. Porque sí, mucha gente con el mismo misticismo de su sabiduría, pues ha aprovechado recurso esotérico. Nada más para que se acuerden un poquito, miren, la Biblia lo describe construyendo el primer templo de Jerusalén. El templo que también se le denominó el templo de Salomón. Y este templo, pues bueno, fue ayudado por demonios, inscripciones masónicas. Una locura el primer templo, ¿no? Y que con un montón de cosas escondidas. Es uno de los cosas de los lugares más sagrados de la Biblia. Y el primero fue supuestamente el de él, porque ahorita han habido como 3 o 4, no recuerdo, corríjanme en los comentarios, 3 o 4 templos de Salomón porque ha sido destruido una y otra vez debido a la fuerza simbólica que representa este templo. Pues. O sea, cuando llegan los del Islam, pues tienen que destruir lo que es, digamos, el templo de la Biblia como tal. Entonces, ese es el lugar que atacan. Entonces, por eso han habido varios. Bueno, sin embargo, se dice también que los textos apócrifos y esotéricos como el Testamento de Salomón, la Cábala y el Corán presentan a este personaje de una manera diferente. Lo presentan como un mago, como un mago sabio que tenía el poder
de controlar demonios, controlar animales. Y ahorita que lo mencionabas, él tenía una alfombra mágica que volaba también. Y muy interesante echarle una lectura a quién fue Salomón y o en debido caso echarse nuestro capítulo de Así Salomón, ¿no? Pero bueno, venimos a hablar de lo que es el anillo. Pues de entrada, el sello de Salomón, el anillo de Salomón, el sello del rey o el Khatam Sulaimán en árabe, es el nombre que recibía este anillo especial que era hecho de oro y que hay algunas inscripciones que lo describen con una piedra azul, ya sea un zafiro o un lapislázuli, que lo vestía. Pero era todo, era un anillo sencillo hasta donde cabe. Hay otras versiones que le agregan un poquito más como de detalle. Dicen que este anillo tenía grabado el nombre secreto de Dios, el Tetranagramatón, en árabe. Así. Y de hecho, vamos a tratar de encontrar, Mike, lo que es en las inscripciones en árabe, ¿no? Que supuestamente tenía inscrito ahí el nombre, pues, que para los que saben, se supone, para estas alturas de la Biblia y del Antiguo Testamento, el tú conocer el nombre de las cosas te daba a ti un poder sobre ellas, pues, ¿no? Y de hecho dicen que de ahí radicaba el poder de Salomón, que él conocía los nombres reales de los demonios y que por eso pudo enlistarlos y encapsularlos y todo esto. Bueno, tradicionalmente se dice que tenía un hexagrama también, que es la estrella de 6 puntas, la estrella de David, o en otras vertientes como un pentagrama invertido, con inscripciones arcanas y todo. Pero te digo, en esencia era un anillo normal y corriente con una piedrita azul de oro, ¿no? Hay varios fuentes que describen este anillo y ha aparecido en varios como textos, por ejemplo el texto apócrifo donde Salomón recibe este anillo mágico del mismísimo arcángel Miguel, que baja y se lo da, y que con él podía invocar, interrogar, escapar demonios o quienes obligan a quienes él iba después decirles que construyeran el templo, pues, ¿no? Los demonios se supone que le revelan sus nombres, sus funciones y sus debilidades, y con esto pues Salomón hace lo que es el grimorio del rey Salomón, que es justamente lo que mencionas, pues que en un momento fue la clave de Salomón y luego el Goetia, Ars Goetia y todo eso. La llave menor de Salomón. La llave menor y que si los ángeles, que los demonios, bueno, ese no es el tema porque ya tenemos un capítulo que lo explicamos eso. En el Corán, por ejemplo, Salomón, que es el Sulaimán, es profeta y es rey. Tiene un anillo con el nombre de Dios que le da el dominio sobre los jinns. Diferente, lo mismo, ¿no? Pero bueno, ¿existe o no existe este anillo como tal? Bueno, no hay una evidencia arqueológica que respalde la existencia de este anillo. Sobre todo, pues bueno, sí se ha buscado muchísimo, y la tumba también del rey Salomón se ha buscado, se sabe dónde supuestamente está, pero no hay cuerpo. Cosa que también coincide un poquito con la historia de Salomón, que asciende y todo esto. Pero el anillo, ni sus luces. La mayoría de las referencias provienen de estos textos religiosos, que yo les dije algunos, pero oigan, hay muchos. Sí. Hay muchísimos más. Incluso creo que hay personas que fabrican estos anillos, ¿no? Ahí es donde radica también un poquito la magia de este anillo, porque se supone que con estas descripciones que yo les di, tú puedes meterte, digamos, a una tienda en línea, como estas gigantescas, y tú buscas un anillo del rey Salomón y te lo venden, pues, ¿no? Con las inscripciones en hebreo del Tetragrammatón. Igualito. ¿De qué sirve esto? Pues sirve como las lámparas del Aladino. Ahí se supone que es un objeto poderoso que se supone que tú puedes cargar todavía más. No sé si ustedes se acuerden de este famosísimo relato, de este famosísimo también programa de radio, en el que hay una persona que habla y que dice que hace un pacto con demonios y que los demonios, en son de que se había hecho correctamente dicho pacto, le dan el anillo del rey Salomón. Y que es un anillo que no se puede quitar y que sirve para precisamente tener como un vínculo con estos seres, etcétera, ¿no? Ya saben perfectamente a quién me estoy refiriendo. Sí. Pero esa es la última vez y la más contemporánea que se ha hecho alusión a la existencia de este anillo. Pero se ha intentado buscar en varias partes. Uno, y es el más lógico, es el
es en el monte que está debajo del templo del rey Salomón, del templo de Jerusalén. Se dice que este anillo fue enterrado junto con el arca de la alianza. Okay. Está aliado también con el arca de la alianza bajo el templo de Salomón. Los templarios dicen que los templarios en el siglo XII lo habrían buscado en secreto durante su ocupación en Jerusalén. Hay una etapa en la historia de los caballeros templarios en donde estuvieron 10 años encerrados en el templo de Jerusalén y nadie sabe qué pasó, ni qué encontraron, ni qué estaban buscando. Sí. Se dice que nada más un día salieron y de repente ya eran los más poderosos de todo el mundo. Hay unos que dicen que encontraron el Santo Grial, otros que dicen que encontraron el anillo del rey Salomón y otros que dicen que encontraron el arca de la alianza. Sí. No se sabe. Pero hoy la explanada de las mezquitas, que es donde están pues, las mezquitas islámicas, impide cualquier excavación arqueológica directo en el sitio donde supuestamente está el templo. Entonces, esto ha alimentado mucho más el mito del por qué no se ha encontrado y que se sabe que ahí está abajo. Otra cosa es que está oculta en los archivos secretos del Vaticano. Claro. Hay teorías conspirativas que aseguran que el Vaticano conserva este anillo, que se supone que los mismos templarios les entregan al Vaticano en son como de, bueno, vamos a hacer las paces, ¿no? O vamos a demostrarte que somos tus siervos, de alguna manera. Algunos dicen que fue encontrado por cruzados, por los templarios, y entregado a la iglesia para evitar que cayera en manos equivocadas, digámoslo, ¿no? Otra cosa es que esto quizá nunca pasó, que los templarios nunca le dieron el anillo al Vaticano, sin embargo que se lo guardaron ellos. Entonces, cuando ellos son expulsados de Europa y perseguidos por el rey de Francia y por el Papa, se supone que ellos lo esconden y llegan a Escocia y a todos estos lugares donde supuestamente, a Portugal y todo esto que supuestamente ellos llegan, se supone que ahí está. Okay. Pero no se sabe, pues, ¿no? Ya no se ha vuelto a ver. No, lo que te digo es este último que podría ser totalmente un mito. Podría ser totalmente un mito. Hay personas que piensan que fue destruido, y otros dicen que no está en este plano. Lo otro es que pudo haber sido fundido y se convirtió en otra cosa. Dicen, algunas tradiciones ocultistas afirman que el anillo fue dividido o fragmentado o destruido o fundido, ¿no? Por miedo a su mismo poder, ¿no? Claro. Según otros relatos, los fragmentos aún emiten energía y estarían escondidos en lugares de poder del mundo, como montañas sagradas, como el Tíbet, criptas secretas o en manos de linajes ocultos, pues, ¿no? Bueno, eso hablaría de una humanidad muy responsable, pero dudamos que puede ser así. ¿Cuánto oro puede sacar un anillo? También. O sea, que lo fundan y bueno. No, y además de tener la responsabilidad de llevar un objeto tan poderoso a un lugar así en vez de decir me lo voy a quedar, ¿no? Igual, Tolkien ya nos dijo eso una vez, el anillo corrompe al hombre, ¿no? Sí. Entonces, y es muy similar en este caso. Por eso, qué bueno que no lo han encontrado Esperemos que no lo encuentren. Pero bueno, con esto pasamos al nivel 5 de este iceberg. Sí. En el nivel 5 traigo un clásico, pero también, digo, de cierta forma no es tan conocido porque hay unos objetos que sí existen alrededor de pero el original como tal o el principal no se sabe dónde está. A ver, me gustan los clásicos. Bueno, esto te lo cuento así. A mediados del siglo XIX, ya, digamos que en unos templos que estaban destruidos, había muchas lluvias, había una vegetación bastante frondosa y cubría todo. Un grupo de arqueólogos británicos visitan este lugar y había unos guías mayas que los ayudaron a llegar a lo profundo de Belice, al borde de las ruinas de Lubantún. Allí, escondido en una cámara de piedra sellada, fue descubierto un objeto muy extraño, un cráneo humano de cristal de cuarzo. Uy. Era de tamaño real, tallado con una precisión increíble, impresionante para la época, o por lo menos para aquella cultura, ¿no? Pesaba poco más de 5 kilogramos, era transparente y su estructura craneal era la que es exactamente la misma del ser humano contemporáneo.
pero tenía algunas peculiaridades anómalas que iban a descubrir tiempo después. Por ejemplo, tenía la ausencia de la unión entre la mandíbula y la digamos que la calavera. Sí. La pieza estaba compuesta por un solo bloque de cuarzo. El nombre del cráneo se le llamó Doom, sí, como el videojuego. Como D-O-O-M. D-O-O-M. ¿Qué significa? Dom. ¿Qué significa? Dom. Pues como... Cráneo de Dom. En inglés significa como perdición, güey. El apodo que le dieron los locales era la cabeza que mira a los dioses. Ese es el nombre, digamos que original local. El cristal de cuarzo del que estaba hecho el cráneo de Dom no debería poder ser trabajado con herramientas prehispánicas. Los expertos que lo estudiaron décadas después encontraron que no tenía marcas de herramientas metálicas. Fue tallado digamos que a pulso. A la bestia. Y lo que normalmente pues haría, digamos que con aquellas herramientas pues de la región y de la época, que seguramente son herramientas un poco arcaicas, hubieran fácilmente fracturado el cristal. En este caso no pasó así. El cristal está perfectamente diseñado. No había signos de haber sido lijado o pulido de forma mecánica. Su estructura óptica produce efectos de reflexión interna que hacen que los ojos brillen al menor estímulo de la luz. O sea, que además tiene ciencia detrás. Ajá. El cráneo de Dom fue adquirido por el aventurero Frederick Mitchell H., quien afirmó haber encontrado esto en una expedición con su hija adoptiva Anna en los años 20. La joven quedó obsesionada con el objeto. Décadas más tarde, el cráneo fue examinado por Hewlett Packard Corporation en los 70s. Y bueno, en este análisis concluyeron que no pudo haber sido tallado con tecnología moderna ni sin fracturarse. No hay explicación sobre cómo se fabricó este objeto sin dañar el cristal. Ninguna técnica conocida lo permite. También algunas personas dedicadas a los cristales, cristalógrafos se les llama. Cristalógrafos. Independientes que han analizado los materiales, afirman que el cuarzo proviene de Brasil o Madagascar, pero fue tallado en Belice. ¿Cómo llegó ahí? No sabemos. Eso también es uno de los enigmas. Y también hay quienes dicen que, bueno, quienes han trabajado o vivido algo en contacto con esto, hablan de que de cierta forma esta obra tiene algo extraño. O sea, más allá de la parte, digamos que de la fabricación y todo esto, muchos hablan de que si la ves por mucho tiempo, te empieza a doler la cabeza. Si de repente tienes un contacto prolongado con esto, también muchos dicen como que te da un valle inquietante, te provoca cosas extrañas. O sea, incluso sueñas mal, sueños pesados. O sea, hay algo raro con esta cosa. Se le han atribuido muchas cuestiones de desgracias que han pasado en contacto con arqueólogos, al igual que en muchas de estas grandes maldiciones. La hija de Mitchell H. juró que este cráneo tenía alma propia y que nadie debía separarlo de su altar. Murió en el 2007 y el cráneo cambió de manos poco después, y los informes se intensificaron en torno a las cosas extrañas que pasaban alrededor de este. El cráneo de Dom ha sido vinculado a múltiples teorías de ocultistas también y sociedades secretas. Por ejemplo, en la teosofía del siglo XIX creían que el cráneo contenía una memoria etérica, como un tipo de dispositivo que almacenaba la conciencia antigua. Un disco duro. Como un disco duro o algo así, sí, que contenía información. De hecho, creo que en Indiana Jones creo que es algo muy similar. El Indiana Jones es... A mucha gente no le gusta esa película. Pero hay una referencia directa y al Área 51, sí, y a Roswell, y hay un montón de cosas en esa película. Sí, bueno, también dicen que los Rosacruces decían que podía activar centros energéticos dormidos del cuerpo humano. Los antiguos alemanes también decían que buscaban estos cráneos porque supuestamente hay más. Son varios. Se ha sugerido que este es uno de los 13 cráneos repartidos por el mundo que cuando se unan van a revelar el origen de la humanidad o evitarán su destrucción. Y bueno, hay muchas teorías en torno a todo esto. Actualmente se encuentra una colección privada en Estados Unidos bajo vigilancia. No se permite tocarlo ni fotografiarlo de cerca. Así que por el momento, realmente
lo pongo en este lugar porque, número uno, no sabemos si realmente este es el cráneo definitivo o si hay más cráneos, por lo cual muchas personas entusiastas están buscando más de estos cráneos alrededor del mundo, porque no se cree que sean de un lugar, sino que son del mundo. De todas partes. De todas partes. A la bestia. Y bueno, con Es esto, fascinante esta sería mi parte de este nivel. Es fascinante la parte de los cráneos de cristal, porque sí, mira, ahorita lo dijimos así de broma, pero yo una vez había escuchado esa historia antes de que saliera la película de Indiana Jones, y cuando sale, a mí se me vuela la cabeza. Sí. Pues teníamos que como... No teníamos 18, no recuerdo. o sea, estábamos muy pequeños, pero yo recuerdo haberla visto y dije, ok, hay una gran historia detrás de esto. O sea, sí hay un lore, pues sí existe alguna conexión y sobre todo conexiones, yo creo, no tanto extraterrestres, sino más bien como de una época antigua avanzada. Sí. O sea, ¿Y será tal vez digo, de alguna forma en la película de Indiana Jones sí hacen esa referencia de al colocarlas juntas y todo este lore como si fueran esferas de Dragon Ball, sí. se reúnen y adquieren el poder que realmente contienen, o sea, que más allá de solamente tener unas alucinaciones o unos sueños pesados, pues que ya realmente funciona la tecnología que debe funcionar energéticamente. Y es que en la película de entrada son largos. O sea, ya sí son de alienígenas. Son extra. Hay unos ojones almendrados, pero... Los originales, o sea, ya los vieron ahorita, ¿no? Sí, Pero los vieron ahorita y son de cráneo normal. exacto. Y eso lo hace más misterioso, Sí. la verdad. Oye, yo también para cerrar, traigo una cabeza. Y también es un problema y es un misterio que proviene de la Inquisición, güey. Y estoy hablando de la cabeza de Baphomet, de los Templarios. Ok. Muy interesante, güey, porque supuestamente, pues esta cabeza relacionaría directamente a los Caballeros Templarios con el culto, ¿no? con el culto a Baphomet, cosa que en teoría no es real. Pero pues... Muchos dicen que sí. Hay muchos que dicen que sí. Fíjate, ¿dónde aparece por primera vez esta cabeza? Durante aquellos juicios contra los templarios en el 1300 al 1312, que fueron organizados, ya saben ustedes, por el rey Felipe IV de Francia y el Papa Clemente V. Bajo estos interrogatorios, entre comillas, varios de estos caballeros templarios confesaron haber adorado a una cabeza misteriosa llamada Baphomet. Y que a veces era descrita como una cabeza barbuda con ojos brillantes. Otras veces como un objeto mágico o sagrado que les hablaba. Y otras veces como una figura con poderes sobrenaturales o reveladores, hasta proféticos, decían, ¿no? Entre estas declaraciones recogidas por la Inquisición, un templario afirmó que la cabeza les daba toda la riqueza que necesitaban y todo el poder de los templarios, ¿no? Otro dijo que la cabeza los hacía invencibles en combate. Algunos describían que esta cabeza tenía 3 caras o que era una cabeza humana con barba. Otros con una cabeza de gato, una momia, ¿sabes? Pero siempre era lo mismo. Una cabeza que les decía qué hacer. Okay. O que les daba como poderes, pues, ¿no? En algunas versiones esta cabeza era femenina y tenía unos cabellos trenzados y unos ojos de vidrio. Es decir, no había una descripción única, pero había una descripción. Había un patrón dentro de todo, pues, ¿no? Nosotros sabemos que los templarios en realidad, uno, no estaban haciendo nada que la iglesia no los hubiera permitido hacer antes, y que la cacería contra los caballeros templarios más bien va asociado a una deuda que tenía Francia y el Vaticano con los mismos caballeros templarios. Entonces, todo esto que salió de Baphomet, de los templarios y Baphomet, viene más bien de estos interrogatorios que hacían, que eran unas tortugas. Ok, O sea, sí. Ahí fue cuando por primera vez se le asoció a los templarios a Baphomet, pero dicen algunas personas que ni siquiera estaba bien interpretado, que aquellos verdugos que estaban ocasionándoles el interrogatorio decían eso. Pero no hay una conexión, y de hecho no tiene sentido que haya una conexión. Pero
en esos tiempos inquisidores de la Edad Media se empezó a proliferar esta leyenda. O sea, como idea, ¿no? De que estaban este conectados símbolo. con algo, pues que muchos connotan con algo maligno, pero realmente no lo es. Pues bueno, si es una cabeza que te está hablando, Ajá. ponle el nombre que quieras. ¿Sí? Pero sí hace alusión a algo maligno. Pues, Algo extraño, algo por lo menos. sobrenatural, Ajá, algo exacto. raro, pues, ¿no? Algunos investigadores creen que en realidad era una cabeza de San Juan Bautista, embalsamada. Como de Peor. las 4 que hay, ¿no? Ajá. Que supuestamente los templarios lo usaban como símbolo iniciativo para estar con ellos en sus filas. Y que no hablaba, simplemente era una cabeza que estaba ahí que adoraban. Y que ellos creían que era la cabeza de Juan el Bautista, pues, ¿no? O quizás, decían algunos, que era una representación gnóstica de sabiduría divina en forma de un andrógino o de una dualidad, como pues, una estatua de una cabeza. Otros dicen que esta era una cabeza parlante, mecánica, un autómata. O sea, estaba inspirado en las leyendas de que algunos sabios árabes y medievales crearon cabezas parlantes. Sabemos que en el folclore medieval árabe islámico había muchas cosas de estas. Pues, o sea, había muchos sabios exóticos que creaban cosas o que experimentaban con sustancias raras para profesar, para profetizar, para todo esto. Entonces se hablaba en esos entonces que en la antigua Arabia existían pues como magos, brujos, que más bien eran ingenieros, que hacían como cosas raras, pues carritos que andaban solos, o incluso estas cabezas que hablaban, ¿no? Okay. Que realmente no hablaban porque no contaban con una bocina, sino que se les movía la boca remotamente mientras otra persona atrás hablaba. Algo así, como un show, pues, ¿no? Se ha sugerido que los templarios pues tenían estos conocimientos secretos heredados de este mismo mundo árabe, de sus campañas que habían hecho a las cruzadas en Tierra Santa, y que esta cruzada, que esta cabeza, perdón, era un artefacto esotérico, quizás incluso alquímico. Dicen algunos, pues que no era nada de eso, que muchos historiadores creen que la figura de Baphomet fue una invención o una exageración usada para justificar la caída del orden y apoderarse pues de la riqueza. Justamente lo que les acabo de decir. Es por la vertiente que yo me voy. Y que Baphomet podría haber sido una corrupción del nombre Mahoma, que es Mahomet, o Mahomat, ¿no? Que es usada por cristianos para acusar a los templarios de herejía islámica o sincretismo. Y que de hecho, o sea, en esencia Baphomet no fue representado en el arte hasta muchos años después de los templarios, como en el 1500. Entonces no tiene sentido realmente. Pero entonces, ¿qué pasó con estas cabezas o esta cabeza? Nunca se halló ningún objeto físico que correspondiera a la cabeza de Baphomet, pero algunos rumores aseguran que fue oculta por los últimos templarios en Escocia, en Suiza o Portugal, que se encuentra ahí con el anillo de Salomón. Y dicen que esta cabeza, pues, entonces hace alusión a lo que iba a ser la evolución de los templarios, que iban a ser los rosacruces y posteriormente los masones. Y de ahí, pues, dicen algunas personas que está la conexión de que los masones, pues, le brindan como adoración a Baphomet. Culto a Baphomet, por el hecho de que tienen la cabeza. ¿Sabes cómo, güey? Sí. Es una locura, güey. Y está muy ligado a los masones hoy en día. Es algo que se habla muchísimo. Incluso hay libros dedicados a eso de como el culto diabólico masónico a Baphomet y bueno. Pues viene de esto, viene de justamente los juicios a los templarios en el 1300. No, pues ya yo están marcados por la historia. ¿Tú crees que esta cabeza existió? Bueno, como tal, creo que sí puede existir una figura principal, así como puede haber, por ejemplo, no sé, o sea, estatuas de no sé, de una figura religiosa de diversas culturas. De un Cristo crucificado. Exacto. O sea, que llegan los vikingos y dicen, ¿cómo que su Dios es un cadáver, güey? Sí. Y creo que puede existir por ahí, pero por lo mismo del paganismo y todo esto, seguramente fue destruida o perdida en la historia. Yo no creo que haya hablado y esas cosas. No, y creo que si eso llegó a pasar fue definitivamente por algo inducido al trance o algo que estaba muy conectado con estos ritos que se le hacían a la deidad, ¿no? Como tal, pero... Yo lo veo más como... A lo mejor hiciera algo turbio como la cabeza de algún
compañero templario muy importante de la misma orden que haya fallecido y que lo decapitaron y a lo mejor tenía la cabeza y ahí le rendían culto, pero ya Una que deformación del relato, pues. Sí. Es probable. Muchos de estos objetos así son, o sea, Sí, y es sí, el sí gran son. problema de la crónica de muchos, que muchos buscan la historia como algo contado, como tal cual pasaron las cosas, y lamentablemente Lamentablemente. las crónicas no son así en muchos casos. Hay veces que se mete un poco de ficción, un poco de sabor, de salsita por allá, y termina siendo totalmente una historia distinta a la que fue. Totalmente. Pero bueno, con esto concluimos el iceberg de los objetos más buscados del mundo. Oye, se me fue de volada, ¿eh? Sí. Se fue rápido. Sí, se fue rápido. Y de hecho, para aquellos que quieran acceder a nivel secreto, pues los invitamos a que se unan a los miembros del canal, porque ahorita terminando este video, nos iremos por allá a hablar de este nivel secreto con otras cosas que traemos por ahí muy interesantes. Uy, un nivel secreto. O sea, es todavía... Ya se acabó el iceberg, Sí. es ya pura pura agua, sí. El abismo. Ah, el abismo. El abismo, sí. El fondo del mar. Así. El fondo del mar. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por llegar hasta el final. Si les gustó, dejen su like, por favor. Los invitamos también a suscribirse si son nuevos, si son nuevas en este canal, y a seguirnos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. A mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram y al objeto más perdido de todos, como MyGal99 en Instagram. Así es. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan, por favor. Así es. Muchísimas gracias. Y ahora sí, nos vemos a la próxima. Bye.